Hoy vamos a trabajar el último tema que corresponde al curso y es lo que tiene que ver con esfuerzos combinados. Voy a hacerlo en una sola clase, que va a ser una clase un poquito más larga. Sin embargo, prefiero que esté todo el contenido en este último tema. Esta parte entra para el examen final. Entonces, nosotros ya hemos visto los esfuerzos que producen carga axial, que es un esfuerzo axial, sigma. Hemos visto los esfuerzos que produce la torsión, que sería esfuerzo tipo tau. Vimos lo que produce la flexión, que son esfuerzos sigmas positivos y negativos. Y vimos lo que produce el cortante, que son esfuerzos tipo cortante, taus también. Entonces, esto ya nos permite tener una idea de cómo se pueden sumar o superponer o combinar esfuerzos. Obviamente yo puedo sumar un sigma con un sigma, pero además tienen que tener los mismos subíndices. Yo no puedo sumar un sigma X a un sigma Y. Esos no se suman, quedan separados. Y los taus igual, se pueden sumar siempre y cuando tengan los mismos subíndices. Un tau XY lo puedo sumar a un tau XY, pero un tau XY a un tau XZ no. Debo conservar el signo de los esfuerzos, recordemos que los esfuerzos tienen signos, y debo respetar ese signo, de manera que cuando haga la suma, puede ser que sea una resta, ¿verdad? Dos negativos, uno positivo y uno negativo, o dos positivos. Entonces, bueno, la superposición de esfuerzos o combinación de esfuerzos combinados, como se llama este tema, se va a trabajar en el rango elástico. Entonces, vamos a hacer un resumen, una tabla de resumen de cuáles son las fórmulas que tenemos que usar elásticas para poder hacer la combinación de esfuerzos. Entonces, el tema se llamaría así, esfuerzos combinados. Y hacemos una tabla, ¿verdad? Esa tabla va a tener lo siguiente. Va a tener aquí carga interna. Las columnas son sección, son estos cuatro aspectos los que vamos a considerar. El primer tipo de carga interna que nosotros vimos fue la axial, P. ¿Qué condiciones tiene que tener la sección transversal para poder aplicar la fórmula de esfuerzo es sigma igual a P entre A? Así de sencillo, con un subíndice. ¿Qué condición tenía que tener la sección transversal para poder aplicar esta fórmula? La forma es cualquier forma, solamente que P aplicada en el centroide. Si P no está aplicada en el centroide, tenemos una carga axial excéntrica y eso implicaría carga axial transflexión, que también lo podemos resolver. La deformación la vamos a llamar como delta, igual a P por L entre A por L. Este tema de esfuerzos combinados vamos a ponerlo en rango elástico. Pasamos a la siguiente carga axial que vimos, perdón, la siguiente carga interna que vimos. La siguiente que vimos fue torsión, T. ¿Qué características tenía la sección transversal? Bueno, podía tener varias. Primero lo vimos en secciones circulares. Entonces teníamos acá circulares. Teníamos para llena, JR igual a pi d a la 4 entre 32, hueca, JR igual a pi d externo a la 4 menos d interno a la 4, todo esto entre 32
o tubular. El J era igual a 2pi c al cubo por t. Estas son circulares las tres. Y para ellos, el tau era igual a t por c entre j. Y la deformación la veíamos como un ángulo que era t por l entre j por g. Entonces teníamos esos tres tipos de sección circular. Lo que variaba era el j, lo metíamos en la fórmula y eso ya nos permitía calcular el tau. El tau era máximo si evaluábamos en la fibra más alejada, o sea en C, que era el radio, ¿verdad? También vimos otro tipo de sección, en la sección rectangular. También ese lo analizamos. En sección rectangular, el esfuerzo lo veíamos, ojo, las dimensiones eran B y C, siendo B mayor que C. Entonces ahí encontrábamos el tau máximo solamente en el lado más corto, ¿verdad? Este era el tau máximo y este era el tau máximo. Acuérdense que teníamos que conocer B y C, y tau máximo era igual a T entre alfa de C cuadrado. Alfa salía de la relación B entre C, y para eso habían tablas, ¿verdad? A partir de tablas yo encontraba la relación alfa, que era la relación B entre C, y ya el alfa entraba aquí. Recuerden que no hicimos un desarrollo matemático de eso, sino fue más a partir de fórmulas empíricas. Y el ángulo de giro es T por L entre beta B C al cubo por G. Igual, beta depende de la relación B entre C. Entonces ahí tendríamos ya torsión en sección rectangular. Y la otra torsión que vimos nosotros fue la torsión en sección de cualquier forma. Cualquier forma, pero que fuera pared delgada. El T podía ser constante o variable. Esa era la condición. Este era T. Eso es T. Cualquier forma, eso sí, que fuera espesor delgado, el espesor podía ser variable. La sección tenía que ser continua, ¿verdad? Y el elemento prismático. En este caso, teníamos que el momento torsor era igual a 2 por A por Q, ¿verdad? Siendo esa A la línea de centro, acá, esto es A. Esta A que tenemos aquí es esta A que tenemos acá, a línea de centro. Ahí encontrábamos esa A. Y el Q, y el tau, perdón,
tau era igual a Q entre T. Basta dividir el flujo de cortante entre el espesor para encontrar el esfuerzo cortante. O sea, aquí también podemos despejar Q y decir que es T entre 2 veces A. Entonces T entre 2 veces el área, esta área de acá, nos da Q. Y Q dividiéndolo entre el espesor me da el esfuerzo que andamos buscando. Si el espesor es constante, el esfuerzo va a ser constante en todo el perímetro de la sección, en toda la sección. Pero si el espesor es variable, en cada punto yo voy a tener un esfuerzo cortante distinto. Recordemos que lo que es constante aquí a todo lo largo es el flujo de cortante. El tau puede variar dependiendo del espesor. Muy bien, ahí tendríamos lo que corresponde a torsión. Tenemos entonces carga axial y torsión. Copien eso y pasamos a flexión y cortante, que es lo que nos falta. Okay, copien eso, voy a borrar acá. Las dos cargas internas que nos hace falta por analizar son carga flexión y cortante, que de hecho estaban bastante relacionadas, ¿verdad? Entonces la que sigue es flexión. ¿Qué requisito tenía la sección transversal, o tenía que tener la sección transversal para aplicar la fórmula sigma máximo igual a m por c entre i, siendo c la distancia más alejada del eje neutro, ¿verdad? Para sección transversal podía ser cualquiera, siempre y cuando m aplicado en ejes principales. Esa era la condición. La deformación, que digamos, si estamos hablando de una viga así, la deformación de la que se habla acá es de esta delta, y esta delta se verá en sólido 2. Esa deflexión se verá en sólido 2. No la vemos en este curso. Entonces, para efecto de esfuerzo, solamente vemos deformaciones unitarias, no deformaciones totales como sería esa deflexión que estamos viendo, ¿verdad? Recordemos que hay que sacar una inercia centroidal y que el eje neutro coincide con el centroide. Entonces hay que sacar el eje neutro también. Eso para flexión. Y finalmente, la última carga interna que nosotros tendríamos sería el cortante. ¿Qué requisitos tiene la sección transversal para cortante? Bueno, como el cortante lo derivamos a partir de flexión, realmente tenemos las mismas condiciones de flexión. Tenemos cualquiera, siempre y cuando identificados los ejes principales. Recordemos que los ejes principales son aquellos en los cuales la inercia es máxima o mínima. Entonces, si esa es mi sección transversal, mis momentos pueden estar aplicados aquí o acá, o también aquí o acá, ¿verdad? Y los cortantes pues van a ir perpendicular a ese momento. Si yo tengo un momento aplicado para acá o para acá, pues el cortante va para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero siempre pensando en ejes principales.
el tau va a ser igual a V por Q entre I por T. Siendo V la fuerza cortante presente en la sección, Q era igual a un área parcial por un Y barra parcial, ¿verdad? Donde a mí me interesa conocer el esfuerzo cortante, ahí corto, eso define un área parcial, calculo esa área parcial y el centroide de esa área parcial y lo relaciono con el centroide del área total, eso sería Y barra P. Eso es Q. Inercia es inercia total de la sección, recordemos siempre total, y T el espesor donde yo estoy cortando el área parcial. Recordemos que la fórmula funciona mejor para elementos de pared delgada y yo lo que corto siempre es el espesor, siempre. No hago cortes a lo largo del elemento, sino corto el espesor, ¿verdad? O sea, si el elemento es así, yo lo corto aquí. Este otro que estoy haciendo no, el punto no, corto el espesor siempre. Muy bien, y este tema pues tampoco. Nosotros podemos calcular deformaciones angulares debido a este tau, pero no deformaciones como aquellas medibles en cortante. Esas no. De hecho, como no sabemos esa deformación como término en el caso de cortante, no teníamos esa teoría. Por ejemplo, como que secciones planas permanecen planas y todo eso en cortante no se da a partir de flexión. Entonces no existe un término semejante a esta delta o al ángulo phi o a eso en cortante. Muy bien, entonces esos serían los 4 cargas internas que vamos a trabajar con sus respectivas fórmulas para conocer el esfuerzo. Entonces son las que vamos a aplicar en esfuerzos combinados. Copien eso y pasamos entonces a resolver problemas. Básicamente vamos a resolver 3 problemas típicos de esta naturaleza. Copien ahí. Ok, entonces pues, se procede a borrar y pasamos al primer problema de cortante. El primer problema de esfuerzos combinados. El primer problema de esfuerzos combinados que vamos a ver va a corresponder a una carga axial excéntrica, pero va a estar excéntrica en 2 direcciones. Ya es un caso más general. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a poner aquí el elemento. Ok, este primer caso que vamos a ver es un caso de carga axial excéntrica. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a tener un centroide de la sección, aquí. Vean que la sección transversal es realmente rectangular, ¿verdad? Es esto que tenemos aquí.
Este voladizo que tenemos acá es como una ménsula, es nada más como un voladizo para poder aplicar la carga, así es el problema. Pero esto no aporta inercia, realmente la inercia es todo eso. ¿Por qué no aporta inercia? Porque es solamente una lámina. Aportaría inercia si esto continuara, pero es solamente una lámina de apoyo. Entonces realmente la sección que yo tengo es una sección rectangular de 30 por 15, ¿verdad? Y el centroide de esa sección está aquí, ¿verdad? En 30 medios y 15 medios. Entonces la carga está excéntrica respecto al centroide. Y está excéntrica en dos direcciones. No solamente en una, como cuando habíamos visto carga axial excéntrica, sino que tenemos dos excentricidades. Entonces estos ejes coordenados los podemos poner así. X, Y. Normalmente el eje del elemento va a coincidir con X. X, a este le vamos a poner Y y a este le vamos a poner Z. Es importante y muy importante, y yo a veces comento ese error, cuando trabajamos en esfuerzos combinados, poner ejes de referencia, porque los ejes de referencia son los que nos van a dar los subíndices de los esfuerzos, y eso lo que nos va a permitir es saber qué se suma con qué, o qué no se puede sumar con qué. Entonces, en este caso vean que es fundamental, ¿verdad? Lo usual es el eje X ponerlo a lo largo del eje del elemento, que en este caso el elemento es como una columna, el eje va en esta dirección. Ok, entonces básicamente lo que nos preguntan es hallar distribución de esfuerzos en la sección. Eso sería básicamente la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trasladar las fuerzas al centroide, o la fuerza en este caso única que está ahí ocurriendo. Lo más fácil es ver la sección esta, y vamos a verla aquí en una vista frontal. La sección es, vean que aquí la carga está entrando, P igual a 6,5 toneladas, aquí tenemos 7,5, aquí tenemos 15 y aquí tenemos 30. Entonces tenemos que trasladar esa fuerza acá. ¿Qué significa trasladarla? Bueno, primero, como estamos viendo esta cara, esta sección, tal y como está, la carga va a pasar exactamente igual, va a pasar en compresión. Pasa aquí en compresión, ojo que aquí estamos en el centroide. Pues aquí llega la carga de P igual a 6,5 toneladas. ¿Qué efectos produce ese traslado de la fuerza? Bueno, va a producir un momento que es brazo por fuerza que va para abajo. Me va a producir primero que todo un momento, un M. Ojo la dirección. Los dedos apuntan en la dirección de la fuerza. Entonces, este es el momento que se genera, que va en esta dirección. Ojo que es brazo por fuerza para abajo, hace un momento en esta dirección, que sería un M, en este caso Y. Porque aquí tenemos ejes, aquí vamos a tener un eje, Y, y este M, Y va a ser igual a 6,5 por las distancias, que sería en este caso 30 medios. ¿Por qué 30 medios? 30 es la distancia y la fuerza va para abajo de 6,5. Eso nos da un momento de 6,5 por 30 medios. ¿Qué otro momento produce o producirá esa carga? Otro momento. Cuando ustedes hacen un traslado, siempre tienen que ver todos los efectos que produce ese traslado. En este caso, vean que estamos pasando la carga de acá para acá. Tiene doble excentricidad. Tiene esta excentricidad y esta excentricidad. Entonces, este brazo, la fuerza que va para abajo, también nos va a producir un momento, que sería en este caso un MZZ igual a 6,5 por ¿quién? 7,5, o sea, 15 medios más 7,5. Ojo la dirección que lleva, ¿verdad? Es fuerza que va para abajo por distancia. Eso me hace un momento para abajo. Entonces tengo un M, YY
y un MZZ en estas direcciones. Son muy importantes las direcciones de los momentos porque eso depende qué zona está en tensión y qué zona está en compresión de la sección, ¿verdad? Y eso nos da 97,5 toneladas centímetros. Los dos momentos van a ser iguales. Este momento de aquí, por ejemplo, me está produciendo compresión en esta zona y tensión en esta zona. Este momento de acá me está produciendo compresión en esta zona y tensión en esta zona. Entonces, aquí lo que procede, ya una vez que tenemos, lo primero es eso, pasar los momentos, pasar las cargas al centroide y ver todos los efectos que se generan. Lo que sigue a continuación es calcular los esfuerzos en los puntos de interés, que son tal vez los más importantes, A, B, C y D. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, sigma en A. ¿Dónde tendremos la máxima compresión de todo? Piénsenlo eso. Primero, la carga axial comprime toda la sección y después los momentos, unos van a comprimir una zona y tensar en otra. Entonces, ¿dónde tendría la máxima compresión? Por ejemplo, este momento comprime toda esta zona de acá. Este otro momento comprime toda esta zona de acá. Entonces, aparentemente, la zona que tiene mayor compresión va a ser el punto A, ¿verdad? Porque tiene compresión del momento, compresión de la fuerza, del otro momento y compresión debido a la fuerza que tenemos. Entonces, sigma en A va a ser igual a menos P entre A menos M YY por la distancia Z entre I y Y menos M YY por distancia, menos M ZZ por distancia Y entre I ZZ. Mucho cuidado con la inercia que usan dependiendo del momento que estén analizando, ¿verdad? Eso es fundamental. Yo no puedo ir MYY con IZZ o MZZ con IYY. Eso tienen que tener mucho cuidado. La sección pues va a tener dos inercias, una inercia YY y una inercia ZZ. La inercia YY va a ser igual a 1/12 por 30 al cubo por 15 y la IZZ va a ser 1/12 por 15 al cubo por 30. Esas también las pueden sacar antes porque también se van a usar. Y el área también la podemos calcular como 15 por 30. Podemos calcular esas cosas antes. Eso nos da 33.750 centímetros a la 4. La IZZ sería 8.437,5. 8.437. Y un área de 15 por 30, que son 450 centímetros al cuadrado. Esta parte que es de geometría también la pueden hacer antes, de empezar a calcular los esfuerzos, ¿verdad? Vean que tenemos dos inercias diferentes, hay que tener cuidado. Una es mayor que la otra, entonces es lo que hablábamos la otra clase del eje fuerte y eje débil. En este caso, IYY corresponde al eje fuerte, porque la inercia es mayor, y IZZ corresponde al eje débil, porque la inercia es menor. ZZ sería esto, Z y YY sería esta otra. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los esfuerzos en cada punto. En este caso sería menos P entre A. P sería 6,5 entre 450 negativo menos MYY
que son 97,5. Estamos en MYY, la distancia es 30 entre 2. 30 entre 2 entre la inercia YY, que serían 33.750. Menos, nos falta el último término, que sería MZZ, que también es 97,5 por la distancia AA, que sería 15 medios, entre 8.437,5. Todos van negativos porque todos producen compresión en el punto A. Y esto nos da como primer valor menos 0,144 tonelada centímetro cuadrado. Ahí lo puse así porque no me cabe, ¿verdad? Pero van a la par. Menos 0,144 toneladas centímetro cuadrado. Es el esfuerzo negativo máximo de todos. No va a haber otro punto en la sección que tenga un esfuerzo negativo mayor que ese, ¿verdad? Pasamos a sigma puede ser en B. ¿Qué va cambiando? Vean que para calcular el esfuerzo en B, lo único que tengo que cambiar son básicamente signos de los términos. P entre A sigue siendo igual, menos 6,5 entre 450. ¿Cómo será el término debido a MYY? ¿Qué produce MYY en B? Produce compresión. Entonces sería menos 97,5 por 30 medios entre 33.750. ¿Ok? Ese sería, los dos van negativos porque tanto la carga axial produce en B compresión como el momento MYY produce compresión en B. El momento ZZ, por el contrario, produce tensión en toda esta línea de acá. Entonces en B produce tensión, por lo tanto este término iría positivo. Más 97,5 por 15 medios entre 8.437,5. Y eso da en B más 0,029, da positivo, tonelada centímetro cuadrado. A ver. Correcto. Sigma en C, que sería en este punto de acá, la carga pasa igual, menos 6,5 entre 450, más, ¿qué produce el MYY en el punto C? Vean que MYY va en esta dirección, produce tensión acá, levanta. Entonces sería más 97,5 por 30 medios entre 33.750. ¿Y qué produce MZZ en el punto C? Produce compresión, pues el momento va para abajo. Menos 97,5 por 15 medios entre 8.437,5. Y eso da menos 0,058 toneladas centímetro cuadrado. Vean que es vital entrar con el signo correcto de cada esfuerzo, ¿verdad? Porque si algún signo está malo, eso les va a dar totalmente incorrecto. Aquí tenemos uno negativo, aquí tenemos uno positivo, otro negativo, y vamos a ver qué pasa sigma en D. Sigma en D va a ser igual a menos 6,5 entre 450. Vean que ese término conserva
el mismo valor en todos los casos. Es negativo porque toda la sección está sometida a compresión. ¿Qué produce MYY en D? MYY en D produce tensión, ¿verdad? Más 97,5 por 30 medios entre 33.750. ¿Qué produce MZZ en D? Produce, vamos a ver una cosa, perdón, estamos en D. ¿Qué produce MYY? Ajá, MYY, que va en esta dirección, en D, produce tensión. Y MZZ, este produce tensión. Y MZZ, en el punto D, también produce tensión. Entonces sería más 97,5 por 15, sería aquí 15 medios entre 8.437,5. Y eso da un esfuerzo en el punto D de más 0,116 toneladas centímetros. Ahí tendríamos los esfuerzos en cada uno de los vértices, que de momento es lo que nos interesa obtener, ¿verdad? Son en estos 4 vértices y ahora lo que vamos a hacer a continuación es dibujar la distribución de esfuerzos en la sección, a ver cómo es que queda. Es relativamente sencillo. Vamos a dibujarlo aquí encima para que quede más claro. Vamos a quitar los ejes para no ensuciar tanto el dibujo. Y vamos a ir poniendo los valores. Vamos a ver, en el punto A tenemos menos punto 144. Entonces en A vamos a tener un esfuerzo de menos 0, tal vez borremos esta ménsula, aunque existe, pero borrémosla para que sea más fácil entender los esfuerzos. Entonces, en el punto A tenemos menos 0,144. Menos 0,144. En el punto B tenemos, sería aquí, tendríamos más 0,029. Aquí iría positivo. Más 0,029. Vean que como este es negativo y este es positivo, a lo largo de esta línea tiene que ser 0, o sea el eje neutro va a pasar por ahí de alguna forma. Esto es una flecha. En el punto C tenemos menos 0,058. Aquí tenemos menos 0,058. Esto nos da esto. Entonces, toda esta línea está en compresión. Y en el punto D tenemos el máximo esfuerzo en tensión, más 0,116. Más 0,116. Entonces, todo esto es positivo. Esto es positivo, esto es positivo. Esto ya es negativo. Todo esto es positivo. Y aquí nuevamente aparece un cambio de signo de esfuerzos. ¿Ven? Si aquí es negativo y aquí es positivo, tuvo que haber sido en algún punto. Entonces, donde pasa el punto S, donde ubicamos el punto de esfuerzo 0, ahí es el eje neutro. Entonces, el eje neutro andaría por aquí y por acá. Ese eje neutro no va a pasar por el centroide. No va a pasar por el centroide, porque tenemos excentricidad. Carga axial excéntrica. Más bien el esfuerzo, justamente en el centro, aquí en este punto de acá, sería P entre A. ¿Cómo encontrar estos puntos de aquí? Pues es fácil, hacen una regla de 3. Esto es a esto, como esto es a esto. Y ahí encuentran la distancia donde pasa aquí el esfuerzo 0. Igual acá, esto es a esto, como esto es a esto. Y aquí encuentran ese punto. Sabían dónde pasa el eje neutro. Entonces vean que es como un plano, los esfuerzos al final son como un plano,
que está cortando un plano horizontal. Digamos que la sección es horizontal, entonces hay un plano inclinado que corta. Esa es la distribución de esfuerzos. Y atraviesa justamente en esta línea de acá el plano horizontal, ¿verdad? Entonces, y esto tiene como esta pendiente. Eso sería. Esto ya ustedes más o menos lo tienen, porque ya habíamos visto carga axial excéntrica o momento oblicuo, y es básicamente combinar esos dos conceptos. Entonces copien este problema, terminen de copiarlo y pasamos al siguiente. ¿Ok? Voy a borrar por acá. El siguiente problema también va a ser de carga axial y flexión, pero va a ser una aplicación interesante que en ingeniería civil es muy usual, y son lo que llamamos las placas de fundación. Las placas de fundación van a ser la placa de fundación normalmente es una placa rectangular a la cual le está llegando una carga vertical. Esta carga viene de la estructura, ¿verdad? O sea, la estructura es algo más complejo, que es algo como así. Y aquí tenemos las placas de fundación. Entonces, de las cargas que vienen de arriba está llegando una carga P. Puede ser una carga P, puede ser un momento, puede ser ambas cosas, etc. Pero por ahora pensemos que es una carga P. Esa carga P va a estar aplicada en algún punto de esa carga, de esa placa. Esa placa va a estar soportada o va a transmitir los esfuerzos al suelo. El suelo estaría aquí abajo. Este sería el suelo. Entonces, las placas de fundación son muy importantes porque son la interacción que tiene la estructura con el suelo. El suelo tiene que ser capaz de soportar los esfuerzos que se dan en la zona de contacto. Normalmente son esfuerzos de aplastamiento, pero puede haber, esos esfuerzos de aplastamiento pueden variar un poco. Siempre es aplastamiento, siempre son esfuerzos de compresión. O sea, siempre la estructura va a comprimir esta zona de acá, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esto aquí, la carga P, se van a generar esfuerzos en la zona de contacto, y entonces yo tengo que revisar si el suelo es capaz de soportar o no esos esfuerzos. Para eso se contratan estudios de geotecnia, y esos estudios me van a dar a mí una serie de datos. Por ejemplo, me van a decir el esfuerzo admisible en compresión del suelo. Ese es un dato fundamental. Entonces yo tengo obviamente que no sobrepasar el esfuerzo admisible del suelo. Si el esfuerzo que se está dando en esta zona de contacto sobrepasa el admisible del suelo, yo tengo que hacer algo. Una posibilidad sería disminuir los esfuerzos. ¿Cómo los disminuyo? Aumentando el área de la sección transversal, el área de contacto, que sería el área de la placa. Si aumento el área, disminuyen los esfuerzos, ¿verdad? Entonces eso ahí tiene sus cosas. No es que estemos viendo un curso de cimentaciones, para eso ustedes llevarán un curso aparte, y es un tema bastante complejo. Simplemente vamos a ver una aplicación sencilla de entender de lo que ya hemos aprendido en mecánica del sólido a un tema que tiene que ver con suelos. Entonces, esto viene de un estudio de geotecnia, y yo voy a analizar los esfuerzos en contacto
de cómo se transmiten los esfuerzos de la placa al suelo, que son esfuerzos en compresión siempre, de manera que se cumpla esta condición. El tema es el siguiente: si esta es nuestra placa de fundación vista en vista superior, la carga esta que estamos teniendo aquí puede estar aplicada en el centro. Si es así, solo hay carga axial. Pero puede ser que esa carga esté movida, esté excéntrica respecto al centroide de la placa. O sea, puede ser que yo la mueva para acá, por ejemplo. Una distancia que yo le llame E. ¿Qué va a provocar que la carga se venga para acá? Bueno, va a provocar que la placa, si la carga está muy tirada a este lado, la placa puede ser que se levante. El contacto entre suelo y placa existe en la medida en que hay compresión. No hay esfuerzos de tensión. En el momento en que se levanta la placa, se pierden los esfuerzos, porque no puede haber esfuerzos de tensión en el suelo, entre suelo y placa. Es como ustedes con sus pies. Ustedes le generan compresión al suelo cuando caminan, pero si ustedes levantan el pie, se pierde completamente la interacción entre su pie y el suelo, el suelo o la losa. Igual pasa acá: en el momento en que se levanta, se pierden los esfuerzos. Y aquí el peligro es que si esta excentricidad es muy grande, la placa se puede volcar, ¿verdad? Si tenemos una fuerza por aquí, esto tiende a volcarse. Hay una superficie de contacto entre suelo y placa muy pequeña, y eso puede ser inadmisible porque puede poner en peligro que la estructura se vuelque. Entonces eso hay que controlarlo, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a desarrollar un caso muy simple, que es una placa rectangular. Pueden haber placas con formas más complejas, como placas en forma de T, en forma de I, ¿verdad? Que esa sería su forma en planta. Pero por ahora vamos a ver qué pasa con una viga rectangular, y lo que vamos a ir haciendo es eso: la carga P la vamos a ir moviendo del centro, la vamos a ir moviendo, hasta llegar a una condición crítica, que es cuando se va a volcar, y eso es lo que vamos a analizar. Muy bien, entonces eso sería lo que vamos a hacer. Voy a borrar por acá. Tengamos presente que hay un estudio de suelos que nos proporciona el esfuerzo máximo que es capaz de soportar el suelo. Normalmente dan un esfuerzo último y un factor de seguridad. Entonces ya ahí yo saco el admisible y es el que yo tengo que controlar. Entonces vamos a trabajar con una placa así. Mi placa va a tener estas dimensiones: L y B. Es una placa rectangular. Yo voy a tener una fuerza entrando, P. Entonces vamos a empezar con el primer caso: P en el centro. Aquí le estamos viendo la elevación, ¿verdad? P en el centro significa que yo tengo una carga P, aquí tengo el suelo, y el suelo va a reaccionar con esfuerzo de compresión. Como la carga está justo en el centro, el esfuerzo que se genera es simplemente P entre A, o sea, P entre B por E. Entonces, ese sería un esfuerzo uniforme en toda la zona de contacto, porque lo que hay es nada más carga axial, ¿verdad? Este esfuerzo que yo tengo aquí debería compararlo, se compara con sigma admisible que da el estudio de suelos. Entonces, si mi esfuerzo es menor, mi esfuerzo real, que sería este, es menor que el admisible, está bien. Si el esfuerzo mío real es mayor que el admisible, tengo que cambiar las dimensiones de la placa, aumentarlas, para que disminuya el esfuerzo real y no sobrepase el admisible. Si las dimensiones de la placa son muy grandes con respecto al esfuerzo admisible, pues y mi esfuerzo real es mucho menor que el admisible, pues también podría reducir el área de contacto entre las placas, o sea, el área de la sección, el P por L, para tener un esfuerzo
un esfuerzo más cercano al admisible y no desperdiciar tanto material. Entonces puede ser las dos cosas, o que se exceda mucho, o que se exceda el esfuerzo admisible, que no puede ser, o que me quede muy por debajo del esfuerzo admisible, que tampoco económicamente vale la pena. Pero bueno, el primer caso es P en el centro, ahí no, el esfuerzo se saca directamente como P entre A y simplemente solo reviso con el estudio de suelos y veo cómo anda el esfuerzo admisible respecto al real. El caso 2 es que esta fuerza P la voy a empezar a mover a cualquiera de los dos lados, pero siempre la voy a mover de momento a lo largo de la línea de simetría. La voy a mover a lo largo de del lado, que es el que más me interesa. Entonces vamos a poner caso 2, P con una excentricidad menor que L sextos. Esa L sextos, ¿por qué sale? Bueno, ahorita la vamos a justificar. Lo importante es que, si esta es mi placa, voy a aplicar una fuerza P entrando siempre. La fuerza tiene que ser en compresión. Esta es E, esa es la excentricidad. La voy a mover hacia este lado. Pude haberla movido hacia el otro lado, pero es lo mismo. Voy a moverla para este lado. ¿Verdad? Esto sigue siendo B y esto sigue siendo L. El requisito es que esa excentricidad sea menor que L entre 6. ¿De dónde viene ese L sextos? Ahorita lo encontramos. Entonces, tenemos aquí tenemos la fuerza P, aquí la vemos en elevación. Esto es vista superior y esto es elevación, ¿verdad? Esto es eso es lo que tenemos. Aquí tenemos una carga axial excéntrica, no está en el centroide, entonces no podemos aplicar la fórmula sigma igual a P entre A. Tenemos que pasar la fuerza al centroide. ¿Cómo la pasamos? Eso que tenemos ahí es equivalente a tener una carga en el centroide y una excentricidad, un momento flexor igual a P por E. ¿Qué hice ahí? Pasé la fuerza P al centroide. Eso significa una carga en el centroide igual a P, pero un momento flexor P por E que se genera como consecuencia del traslado de la carga. Aquí lo que estoy haciendo es sumando y restando una carga P y esto pues me genera un par, ¿no? Que sería P por E. Este caso sí lo conocemos, tenemos ya una carga céntrica y un momento flexor. Entonces eso me va a generar lo siguiente. Por axial voy a tener una distribución de esfuerzos uniforme. Sigma igual a P entre A, negativo. Todo va a ser ahí negativo. Y por flexión, ¿qué tengo? Vean, por flexión, lo que tengo es un momento igual a P por E. Entonces, ¿qué me produce la flexión? Compresión en esta zona, tensión en esta zona. Entonces voy a tener compresión y tensión. Como es una sección rectangular, justamente aquí en L medios tenemos el eje neutro. Entonces aquí tendría un sigma en tensión igual a más M por H medios entre I. Y aquí tendría, perdón, este sería en compresión. Y aquí sería un sigma en tensión igual, este es en compresión, este es negativo, y este es en tensión igual a más M, este M es P por E, por H medios entre I. Estos son dos casos conocidos, ambos están generando esfuerzos del mismo tipo, que son sigmas, tienen el mismo subíndice, entonces los puedo sumar.
Esto más esto me va a dar una distribución de esfuerzos así. Aquí tengo una máxima compresión y aquí tengo una mínima compresión, porque es esto menos esto me va a dar eso. ¿Por qué sé yo que me va a dar esta distribución de esfuerzos? O sea, ¿por qué sé yo que el esfuerzo máximo en compresión va a ser mayor que el máximo en tensión, de manera que esto me dé compresión? Bueno, por el L sextos que tengo ahí, que ahorita lo vamos a probar, pero es por eso, por esa razón. Si la excentricidad no es muy grande, la distribución de esfuerzo resultante, vean que domina la carga axial, se parece más a carga axial que a flexión, ¿verdad? Entonces aquí sería P entre A menos P entre A menos M por H medios entre I. Ese es este esfuerzo máximo, esto sería el sigma máximo en compresión. Y aquí tendría un sigma mínimo en compresión igual a menos P entre A más M por H medios entre I. Para que esto siga dando en compresión, este término tiene que ser mayor que este término, ¿verdad? De manera que a la hora de sumarlo pese más la carga axial. Y eso, vean que esta distribución se parece mucho a la de carga axial, y eso es porque la excentricidad es pequeña. Entonces la distribución resultante se parece más a carga axial que a flexión. Muy bien. Aquí lo importante es que los esfuerzos resultantes todos dan en compresión. Recordemos que en la zona de contacto no puede haber tensión. Los resultantes tienen que ser todos en compresión. Y aquí, pues yo revisaría este esfuerzo máximo en compresión, que es el más crítico, con el admisible que me está dando el estudio de suelos. Si el real es menor que el admisible, está bien. Si el real es mayor que el admisible, tengo que aumentar las dimensiones de la placa. Y aumentar las dimensiones de la placa en una forma eficiente para disminuir la flexión, pues lo mejor sería aumentar L, ¿verdad? Aumentar L, porque la inercia que aquí funciona es la respecto a este L. Entonces, en la medida en que yo aumente esta dimensión, el término elevado al cubo es el que aumenta, y entonces me aumentaría la inercia. Al aumentar la inercia, disminuyen los esfuerzos debido a flexión y se disminuye todo. También disminuye el esfuerzo debido a carga axial porque estoy aumentando la inercia. El área de la sección, el área de la zona en contacto. Muy bien, pasamos a un caso 3. El caso 3 va a ser una excentricidad exactamente en M sextos. Aquí viene el famoso L sextos. O sea, vamos a seguir moviendo la carga para allá, estamos aumentando la excentricidad, va a aumentar la flexión. ¿Y por qué en L sextos? Bueno, eso lo vamos a deducir a continuación. Esta es mi placa. Esto es E. Ahí entra P, ¿verdad? O sea, tenemos la fuerza todavía más alejada del centroide. Y esto dijimos que es equivalente. Esto es equivalente a trasladar la fuerza al centroide y a un momento que es igual a P por E. Eso me va a generar una distribución uniforme debida a carga axial, sigma igual a menos P entre A, y otra debida a flexión. La particularidad, y estas dos cosas yo las tengo que sumar.
Voy a tener un menos sigma en compresión y un más sigma en tensión. Yo debo sumar esas dos cosas para obtener una resultante. Como nosotros tiramos la carga más para acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta distribución resultante va a ir cada vez aumentando esto y va a ir disminuyendo esto. Porque conforme yo tiro la carga para acá, se va a parecer más la resultante, la distribución de fuerza resultante, a una distribución de flexión. Entonces, va a llegar un momento en que el esfuerzo resultante en este punto de acá sea cero. Y ese es este caso que vamos a analizar. En este punto, sigma resultante igual a cero. Y aquí tendríamos el sigma máximo en compresión. Bueno, eso se da cuando esto se iguala a eso. Y es lo que vamos a plantear a continuación. Aquí le voy a llamar, bueno, trabajémoslo de este lado. Entonces, el esfuerzo máximo aquí va a ser la suma de este más este. Y este lo debo controlar para que no supere el esfuerzo admisible. Pero este me interesa que llegar al punto en el cual sigma es cero aquí. Que es, vean que a partir de aquí, antes o sea, para una excentricidad tal que me genere un esfuerzo cero aquí, todavía la sección tiene contacto. La sección transversal o la placa de fundación tiene contacto con el suelo. Solo que llega el eje neutro justo en este punto de aquí. ¿Cómo lo es? Bueno, eso se daría en la medida en que P entre A sea igual a menos P entre A, bueno, este sería en compresión, igual a M por Y entre I. Vamos a ponerle aquí, a esto le vamos a poner 1 y a esto le vamos a poner 2. Esto sería 1 y esto sería 2. De manera que P entre A más M por Y entre I, el esfuerzo resultante sea 0. Esto sea 0. ¿Verdad? Ese es el caso que estoy analizando. Entonces, de esta ecuación, menos P entre A más MY entre I igual 0, sale esto que tengo acá. P entre A tiene que ser igual a MY entre I para que la suma de ambos sea 0 y tengamos justo esta condición de aquí. Entonces, vamos a poner qué es cada cosa. P es P. A es B por M. Esto va a ser igual a M. M es P por E. P por la excentricidad. ¿Quién es Y? Y sería L medios. ¿Y quién sería I? I sería 1/12 por B por L al cubo. Mucho cuidado, vean que, digamos, esto es ZZ. Esta inercia que yo estoy poniendo aquí es una inercia ZZ, porque el momento va en este sentido. La inercia es del eje fuerte de la sección, de la placa de fundación, ese eje fuerte. No lo confundan con la inercia de esta otra, porque esta no está funcionando aquí. La que funciona es esta, donde el término L va elevado al 1. Bien, y aquí pues despejamos cosas. Vean que la fuerza P se va. Esa excentricidad en L sextos o ese punto no depende de la magnitud de P, depende de donde P esté localizada. Eso es muy importante entender. Entonces aquí tendríamos 1 entre B por L va a ser igual a E por L por 12 entre 2B por L al cubo. Y aquí despejamos E. E va a ser igual a 2B
L al cubo pasa aquí y abajo pasa entre BL por L por 12. L por L da L cuadrado. Esto es L cuadrado. L cuadrado se va con L al cubo y nos queda solamente L. B se va con B, 2 entre 2 nos da L sextos. Entonces, justamente, si yo a partir del centroide muevo para acá a L sextos la carga, yo voy a tener seguro para una sección rectangular, porque solo para rectangular funciona, para una sección I o T o otra forma, yo tendría que hacer el análisis aparte. Esto es para una rectangular. Entonces, yo me aseguro que si coloco la fuerza en la excentricidad igual a L sextos, aseguro que en este punto de acá el esfuerzo resultante es 0, porque se iguala el esfuerzo por compresión al esfuerzo en tensión. Y repito, es independiente de la magnitud de la fuerza P, porque se cancela. Realmente lo que importa es dónde está localizada la fuerza. Muy bien. Y bueno, y el sigma máximo lo tengo como la suma de este más este, los dos en compresión, y este lo reviso con el esfuerzo admisible del suelo, a ver si cumple o no cumple. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante este de sextos? Porque si yo muevo más hacia la izquierda la carga P, ya la placa se va a empezar a levantar y ya se pierden esfuerzos en la zona en que se pierde el contacto. No hay esfuerzos en tensión, simplemente se pierde. Entonces, si yo logro identificar eso y me doy cuenta que la excentricidad es mayor que L sextos, ya no puedo seguir este análisis porque me daría como esfuerzos resultantes en esta zona tensiones y no puede haber tensión entre el suelo y la placa, solamente compresión. Puede haber o compresión o que se separen, que se levante una respecto a la otra. Eso nos llevaría al caso cuarto. Tal vez si quieren copien esto para borrar un poco. Borramos acá, entonces voy a borrar este caso 2. Ya en el caso 4, entonces, E mayor que L sextos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya no puedo aplicar estas fórmulas, esta de acá, porque me darían esfuerzos en tensión en la zona de contacto. Entonces, para el caso 4, tengo que hacer y trabajarlo solamente como equilibrio. Voy a tener una fuerza P, un momento M igual a P por E, ya lo pongo así de una vez, esto es en L medios. Y mi distribución de esfuerzos va a ser así. Ya la resultante, perdón, no llega a 0. Va a llegar así. Donde esta L es una incógnita y donde este sigma máximo es una incógnita. Tengo dos incógnitas. Lo demás es conocido. La fuerza P es conocida, está en el centro, en L medios, y el M igual a P por E. P por E es, ya digamos, E es conocida. Es una cantidad que conozco que me permitió pasar la carga al centro. Entonces aquí tengo que trabajar con equilibrio. Ese caso no me queda más que trabajarlo en equilibrio, por equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y. Me van a decir que P va a ser igual. P es esta fuerza en compresión, va a ser igual a la resultante de acá, a esta R.
O sea, P va a ser igual a ¿quién? Sigma máximo por L medios por B. Aquí tengo una primera ecuación. Vean que esto es desconocido y esto es desconocido. Tengo dos incógnitas, una ecuación. Me falta una ecuación adicional. ¿Quién me da la ecuación adicional? Sumatoria de momentos en A, poniendo A como este punto de aquí, por ejemplo. Sumatoria de momentos en A me dice P por E, que sería N, es conocido, la excentricidad es conocida, P por E menos P por L medios, el momento que produce esta, el momento que produce distancia por fuerza, P por L medios, y aquí sería R más R por, ¿qué distancia tengo de A, la resultante R? 1/3 de la base, L tercios. Eso tiene que ser igual a C. Esa es mi segunda ecuación. ¿Quién es R? R es esto que tengo aquí, perdón, esto es R. O P igual a eso. P, R igual a P igual a eso. Entonces, este término que yo tengo aquí, todo este término que tengo acá, lo meto aquí. Igual tengo como incógnita L, L y sigma. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelvo el sistema de ecuaciones y eso me daría la longitud y me daría el sigma máximo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ando buscando? Combinando o resolviendo, tendría L y sigma máximo. Este caso es crítico porque ya la placa puede estarse levantando y yo no puedo permitir tampoco que la placa se levante excesivamente. Entonces debo revisar dos cosas. De estos dos debo revisar que L sea menor que L medios. L', llamémosle a esta. L', porque no es la L esta, es L', perdón. L', pongámoslo. L', L' y L'. L' es de incógnito. L' tiene que ser estrictamente mayor que L medios. ¿Eso qué me permite a mí lograr? Bueno, que a pesar de que esto se va a volcar un poco, me va a permitir a mí que por lo menos L medios al menos esté en contacto. O sea, si la excentricidad fuera muy grande, yo voy a perder el contacto y me va a quedar un contacto muy pequeño entre placa y suelo. Entonces, yo lo que voy a proponer es que esa L' sea de al menos, o sea mayor o igual a L medios, siendo L medios la longitud total del sistema. De esa manera yo aseguro que al menos la mitad de la longitud está en contacto y eso evita que se vuelque. Si ya la L' es mayor que L medios, o más bien menor que L medios, o sea, si esto se reduce mucho, esto va a perder mucho el contacto y va a tender a volcarse. Va a tender a hacer una cuestión así, a un volcamiento, porque la longitud de contacto entre ambos es muy pequeña.
Entonces voy a restringir que por lo menos la mitad de la placa esté apoyada en el suelo, como mínimo. Eso es lo que suelen hacer los códigos, se los doy como dato. Y además tengo que revisar, pues aquí se debe revisar que L' sea por lo menos L medios o mayor. Y además, sigma máximo sea menor o igual al sigma admisible, como siempre, del estudio de suelos. Debo chequear ambas cosas. Y este caso, repito, como ya yo tengo un volcamiento y aquí no existen esfuerzos en tensión, entonces esto no existe. Entonces lo planteo diferente, lo planteo por equilibrio, con una distribución triangular de esfuerzos, un sigma máximo de incógnita y una L' de incógnita. Aplico sumatoria de fuerzas en Y igual 0, sumatoria de momentos en A igual 0, y ahí me salen las dos ecuaciones para resolver las dos incógnitas que tengo. Las dos incógnitas, repito, son, ponemos por acá, incógnitas serían L' y sigma máximo, nada más, todo lo demás es conocido. L' es esta longitud hasta donde el esfuerzo se vuelve 0, ¿verdad? Y sigma máximo es el esfuerzo máximo que tiene la sección en compresión, en la zona de contacto en compresión. Bueno, esos serían los 4 casos. Para una sección rectangular, si fuera otra forma, hay que plantearlo siguiendo esta misma metodología, pero vamos a llegar a otras longitudes y a otras cosas, ¿verdad? Pero conceptualmente. Muy bien, si quieren terminar de copiar ahí, y ahí ese es el segundo problema de esfuerzos combinados que veremos. El problema último que falta, lo que nos va a combinar es un poco todo con todo. Entonces terminen de copiar.